Chao. Bueno, se llama Descubriendo América. En nombre de sus altezas, los reyes de Castilla y Aragón, por todos los poderes que se me han otorgado, tomo esta tierra y la llamo San Salvador. Quien así hablaba era yo, Cristóbal Colón, ascendido almirante por los reyes de Castilla y Aragón. Apenas terminé la proclama, aparecieron a hurtadillas varios indios que por toda vestimenta llevaban taparrabos. Curioso apelativo, pues era esa una zona que dicha prenda no tapaba. Aparecieron y al instante ya no estaban. En un primer momento pensé que tras 2 meses largos de viaje, nuestro fétido humor los hubiera espantado. Pero pronto emergieron nuevamente de atrás de los árboles. Sorprendidos con la vestimenta debajo de la cual nuestra condición humana se ocultaba, se aproximaron con extrema curiosidad. Nos palpaban la cara, intentaban descifrar la naturaleza de la barba y examinaban nuestros chalecos de cuero, las camisas de manga larga y los gorros de múltiples colores. Uno de ellos se detuvo con particular interés en mis zapatos de tacón duro, y fue en ese momento cuando dejé de ser Cristóbal Colón, porque Cristóbal Colón pasó a ser Jacobo Robledo. Semejante interrupción del sueño me enfureció por lo abrupta, por lo inoportuna, sobre todo por haberme despertado antes de que aparecieran las indias, cuya única prenda debía de ser una faja de algodón hilado en la pantorrilla. Aunque la mayor rabia era conmigo mismo por seguir soñando, incluso dormido, con que podrían asignarme el papel de Cristóbal Colón en la nueva obra de teatro. ¡Qué iluso! Sabiendo como sabía que Jacobo Robledo había sido Don Quijote y yo un invisible hospedero desprovisto de parlamentos, pese a que cumplía los requisitos para ser Sancho Panza. Jacobo Robledo había sido Romeo y yo el primo gordito que matan al comienzo de la obra y solo alcanza a decir: ¡ay, me habéis matado! Jacobo Robledo había representado a Robinson Crusoe, cuya actuación incluía orinar sobre un pino enano, y sí, yo era el pino enano. Recuerdo que para asignarme ese papel fue necesario ajustar el guión porque estaba previsto que fuera una palmera. En fin, Jacobo Robledo siempre aclamado mientras yo recibía frases de aliento de mis papás por mis fugaces y en general mudas o estáticas apariciones. Durante 11 de mis 15 años había soportado la sombra de Jacobo. Cuánto rogué para que los cables que le permitían volar como Peter Pan se reventaran, o que el garfio del capitán atravesara de verdad sus intestinos, o que Campanita en uno de sus mágicos vuelos se mareara y se lo vomitara encima. Cuánto deseé lucirme con la respuesta a un profesor antes que Jacobo, o ser escogido alguna vez para decir las palabras en alguna ceremonia. Por eso, cuando anunciaron que la próxima obra sería sobre el descubrimiento de América, me prometí que conseguiría un buen papel. No el de Colón, por supuesto, nadie salta de pino enano a descubridor de continentes. De antemano sabía que el papel de Colón era para Jacobo Robledo, pero me preparé con esmero para competir por uno de los hermanos Pinzón. En el casting le declaré con entusiasmo a un Colón imaginado: señor Colón, con gusto acompañaré en este viaje a vuestra merced, y si Dios nos descubre tierras, os prometo ser por siempre vuestro hermano. Tras el silencio del director, comprendí que debía huir del escenario. Sin embargo, antes de escabullirme, lo escuché decir que mi contextura, que había resultado tan adecuada para pino enano en Robinson Crusoe, casaba con un personaje que tenía en mente para esta obra. Pidió entonces que me vistieran con hábito monástico, que me pegaran una barba postiza, que me pusieran una calva de utilería y me calzaran unas sandalias que dejaran al aire mis dedos regordetes. Ataviado de esa manera, me hicieron balbucir In nomine Patris et Filis et Spiritus Sancti, amén, y, oh milagro, salí del escenario convertido en Fray Bartolomé de las Casas. En los ensayos, que duraron 3 meses, tuve que soportar la andanada de elogios para Jacobo Robledo, que cada día se afianzaba más en su papel, como si tuviera Colón agazapado en sus entrañas a la espera de esta ocasión para manifestarse. Cuando en los ensayos la reina Isabel le decía: señor Colón, os hacíamos en Portugal, a punto estábamos de daros por prófugo, Jacobo respondía con impecable acento peninsular del siglo XV: pero qué gran error habríais cometido. Y el muy sapo culminaba diciendo:
Para recompensar vuestra infinita y real paciencia, os traeré no solamente la ruta a las Indias, sino también todas las riquezas que de aquellas tierras os asombrarán. Ahí se agotaba ese parlamento. Sin embargo, de su propia cosecha, Jacobo añadía: grandes cosas esperan a vuestra alteza por haber creído en mí. Y tras un guiño de ojo al director, autocelebrándose, finalizaba con una inclinación de cabeza a la reina, la misma que solía dispensarle en los recreos a la rectora del colegio. Entonces también yo decidí realzar mi personaje, nutriendo mis parlamentos con aportes propios. Así, un día sorprendí a todos con Adorote devote latens deitas, y me dispuse a recibir los elogios del director. Su grito retumbó en el auditorio: Emilio, ¿qué está haciendo? Cíñase al libreto. Todo estaba ensayado menos la escena final. El director de la obra nos tenía reservada una sorpresa. El día anterior a la presentación soltó la bomba. Andrea Fernández, la diva, la protagonista de la serie de televisión por la que todos moríamos, íntima amiga del director, estaría con nosotros en la obra representando nada menos que a América. Fue tal la euforia general que terminé abrazando hasta Jacobo Robledo. Al día siguiente, frente a los padres de familia que colmaron el auditorio del colegio, partimos en 2 carabelas y una nao. Los casi 3 meses de travesía duraron 40 minutos. Mientras los papás admiraban emocionados a sus hijos, los actores, expectantes, esperábamos la aparición de la diva. Desde una de las carabelas, el marinero Rodrigo de Triana gritó «Tierra», y enseguida un arnés invisible descendió del techo para depositar a la divina América en el escenario. Colón y los hombres que lo acompañábamos quedamos paralizados. Apenas protegida por un pequeño bikini, América resplandecía. Dudo que el verdadero Colón y sus 120 marineros hayan sentido tanta emoción cuando divisaron tierra. Según el guión, América debía tenderle las manos y obsequiarle a Colón una generosa sonrisa. Colón, a su vez, debía avanzar hacia ella y arrodillarse para soltar su parlamento final. Confiad en mí, yo protegeré vuestros tesoros. Las manos de la diva en efecto se tendieron y una sonrisa floreció en sus labios. Colón dio los primeros pasos. 1, 2, 3, y no sé si por obra del azar o por el encandilamiento que le produjo la diva, los pies del almirante trastrabillaron en estas tierras extrañas y fue a estrellarse con todo su peso contra América, provocando que descubridor y recién descubierta terminaran desparramados en el escenario. La exclamación unánime del público retumbó seguida de una carcajada general. En la caída, el brasier de la diva se corrió, y así, mientras Colón intentaba recuperarse de la humillación, los demás descubríamos maravillados otras regiones de América.